Padre, te rogamos por este estudio de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los que estamos acá. Te doy gracias por cada uno de que entiende la necesidad de buscar de ti y que busca de ti y que está aquí hoy, Señor. Te doy gracias. Te ruego, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes, porque venimos a aprender, a no ser entretenidos, aunque no quiere decir que nos vamos a aburrir, pero no venimos a buscar acción carnal, emocional, o motivación emocional y psicológica. Venimos a oír de ti, Señor, a que tú nos instruyas, nos guíes, nos bendigas física, espiritualmente, sobre todo, emocionalmente y espiritualmente, Señor. Lávanos, guárdanos, guíanos, corrígenos, fortalécenos. En nombre de Jesús, amén. Se puede sentar. Empezamos la carta de Pablo a la iglesia en Filipos, a los creyentes en Filipos, que es Europa. Es en la zona opuesta a Turquía. Hablemos un poco de Pablo, un pequeño resumen. Pablo es el autor de esta carta. Pablo fue ese miembro del Sanedrín judío que estaba ahí cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Y aquellos que le apedrearon pusieron sus túnicas a los pies de Pablo y él estaba de corazón aprobando el asesinato de Esteban. Era un fariseo apasionado por la ley, se creía justo por observar la ley y veía a Esteban como un rebelde contra el judaísmo, como una amenaza. Así que estaba satisfecho que lo hubieran apedreado y matado. Pero en el año 34 Pablo tiene un encuentro con Jesús camino a Damasco, cuando iba a buscar cristianos para encarcelarlos y poner a algunos a muerte. Ahí tuvo un encuentro con Jesús en el 34. 14 años después, en el año 47 y 48, Pablo realiza su primer viaje misionero partiendo de Antioquía, de Siria, y va a la zona de lo que es Turquía ahora, la zona de Galacia, y visita los lugares de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra lo apedrean, casi lo matan. Y luego se regresa por esos lugares donde ha fundado iglesias y regresa a Antioquía. Y en el año 49 empieza su segundo viaje misionero, en esa ocasión ya no con Bernabé, porque tiene una disensión con Bernabé, porque en el primer viaje misionero Juan Marcos los había desertado. Y Pablo no quería llevar consigo a Juan Marcos y Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Entonces uno agarra para Chipre y el otro agarra para las iglesias que habían fundado en el primer viaje misionero. Así que Pablo va, en este caso con Silas, y visita en el año 49, sale a visitar las iglesias que habían fundado en el primer viaje misionero. Y ese viaje misionero, el segundo viaje misionero, va del 49 al 53. Entonces Pablo visita esas iglesias y luego va hacia el oeste de Turquía, queriendo ir hacia el sur, oeste, que es la zona donde está la provincia de Asia. Pero el Espíritu de Dios le impide. No era el plan de Dios. Pablo va en camino, pero Dios le va diciendo, no, por aquí no te quiero. Entonces agarra para Bitinia y el Señor le dice, no, no quiero que vayas para Bitinia al norte. Le dice, bueno, Señor, si no puedo ir al norte, no puedo ir al sur y ya vengo del este, me voy al oeste todavía más. Y se va a Troas, el puerto que está al oeste, en Turquía. Y ahí él tiene una visión donde un hombre le aparece y le dice, ven, ayúdanos. Y Pablo entiende de que había gente necesitando el evangelio en Europa, en Macedonia. Entonces Pablo se embarca y llega en el año 51 a Filipos. Y en ese lugar, al llegar, no había sinagoga siquiera. Entonces él se va a la orilla del río esperando en el día de reposo encontrar algunas personas que se reúnan a orar, algunos judíos que al no haber sinagoga se reunieran a orar, y encuentra algunas mujeres, dentro de ellas a Lidia, y le comparte el evangelio, y Lidia recibe al Señor. Y su familia escucha el evangelio, recibe al Señor y se bautizan, y Lidia le dice, por favor, quédate en mi casa. Entonces Pablo y Silas se quedan en la casa de Lidia. No solo eso, cuando pasaron por las iglesias de Galacia, cuando llegaron a Listra, donde en el primer viaje misionero habían apedreado a Pablo, Pablo agarra a Timoteo y le dice, acompáñame. Timoteo era hijo de un griego y de una judía, pero el griego era gentil, no era creyente, y Timoteo sí había venido al Señor recientemente, y lo mismo su abuela Loida
y su madre Eunice eran creyentes fuertes, con una fe sincera. Y Timoteo tenía el testimonio de ser un joven con una fe sincera. Entonces Pablo se lleva a Timoteo, a este joven, lo va preparando para el ministerio. Entonces llegan a Filipo en el año 51 y cuando iban hacia el lugar de la oración a la orilla del río, hay una mujer, una joven que le da ganancias a sus amos. Y esa joven era divina y por eso traía ganancias y adivinaba. Y cuando ve a Pablo y a Silas, dice: estos son siervos del Dios Altísimo que les explican el camino de salvación, escúchenle. Bueno, esa mujer estaba endemoniada y estaba diciendo la verdad, pero cuando viene de mano de un endemoniado, sabes que viene trampa detrás de eso. Y después de oírla tantas veces y que ella perseguía a Pablo, lo seguía, y a Silas y a Lucas que estaba acompañándolos cuando venían diciendo estas cosas, Pablo en una de esas se enoja y se voltea y le dice: en nombre del Señor Jesucristo, déjala. Y entonces cuando ella pierde ese demonio, pierde la habilidad de adivinar, su amo se enoja porque pierde su fuente de ingreso. Entonces arrastran a Pablo y a Silas a las autoridades y se quejan diciendo que ellos traían costumbres que eran ilícitas, que no eran costumbres que los romanos tenían que practicar, porque Filipo, aunque no era en Roma, era una colonia romana. Si tú nacías en Filipo, eras ciudadano romano, que era algo muy importante. Entonces vemos de que azotan a Pablo con varas y a Silas fuertemente, lo dejan bien azotadito al pobre, sangrando en la espalda, y lo meten en la prisión. Y cuando están en la prisión hay un terremoto a medianoche. Pablo y Silas están alabando al Señor, y en el terremoto se abren las puertas de los presos, se rompen las cadenas que tenían agarrado a los pies de los presos, y el encargado de la prisión se iba a suicidar, busca la espada para suicidarse, y Pablo se da cuenta y dice: no te mates, estamos acá. En aquel tiempo, si tú perdías a un reo, vida por vida te quitaban la vida a ti. Entonces Pablo dice: no te mates, aquí estamos todos. Entonces dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y vemos que entonces le predica el evangelio Pablo al carcelero y recibe a Jesucristo. Y luego lo lleva a su casa, donde le lava las heridas, y su familia escucha el evangelio, reciben a Cristo, y Pablo los bautiza. Bueno, el día siguiente aparecen los magistrados y van a sacar a Pablo y lo sacan de Filipo. Entonces estuvo varios días en Filipos, no un año, pero estuvo varios días ahí ministrando, ahí formando la iglesia. De ahí salió para Tesalónica y de ahí salió para Berea. Cuando está en Tesalónica recibe ayuda económica de la iglesia de Filipo. Rápidamente estaban apoyando el evangelio. Más de una vez cuando llega a Berea, encuentra que los de Berea eran muy nobles, escudriñando las escrituras, y de ahí va a Atenas, y de ahí va a Corinto, y en Corinto ministra como 1 año y medio en el segundo viaje misionero, y ya se regresa de ahí para Éfeso, donde deja a Priscila y Aquila, que los conoce en Corinto, y los deja ahí ministrando, y se regresa hacia Jerusalén y luego hacia Antioquía en el año 53. En el año 53 vuelve a empezar el tercer viaje misionero, y va hacia las ciudades que había visitado y donde había fundado iglesias en el primer viaje misionero y que había visitado en el segundo viaje misionero. Y en ese tercer viaje misionero Pablo pasa a Éfeso, donde se queda como 3 años. ¿Se acuerdan que hemos estudiado la carta de Pablo a Éfeso, a los Efesios? Y después de quedarse ahí, que hay un tumulto de los plateros, Pablo sale y llega a Troas, y de Troas se embarca hacia Filipos, donde visita la iglesia, las iglesias de Macedonia, para recolectar la ofrenda para los santos en Jerusalén. Lo hemos estudiado cuando estudiamos 1 y 2 Corintios y cuando estudiamos Efesios. Y de ahí sigue hacia Corinto, y al regresar ya no se regresa directamente hacia Éfeso, sino que regresa por arriba, por Filipo de nuevo, y de ahí se embarca hacia Troas y las regiones para llegar a Jerusalén. En el año 57 llega en el tercer viaje misionero. Sale en el 53, lo empieza, lo termina en el 57. En el 57 llega a Jerusalén, y ahí lo atrapan los judíos porque dicen de que él estaba hablando en contra del templo, en contra de la ley de Moisés, y lo quieren matar. Entonces el capitán de la guardia ahí protege a Pablo, y lo termina poniendo preso para proteger su vida y luego para investigar por qué había causado ese relajo, ese tumulto.
cuando los judíos planean cómo matarlo, cómo hacer una estrategia para hacerlo matar, el encargado militar de ese puesto en Jerusalén lo manda hacia Cesarea, y ahí está en prisión. El gobernador no lo suelta y Pablo pide una audiencia con el César. Siendo un ciudadano romano tenía derecho, y entonces es enviado a Roma, y en el año 60 al 62 está en prisión en Roma. Recordamos un poco todo eso. ¿Por qué es importante? Porque es histórico. Estas cosas son históricas, son reales, no son cuentos de hada. Tenemos historia acá para que nosotros entendamos las circunstancias. Pablo está en prisión en domicilio, está en una casa alquilada donde él está encadenado con un soldado a una mano y con otro soldado a la otra mano, punto. O sea, así estuvo todo el tiempo. Fue dejado libre después de 2 años, pero después lo vuelven a agarrar y muere ahí por el año 66 al 68, por ahí, que lo matan. Nerón lo manda, le corta la cabeza. Pablo está en arresto domiciliario entre el año 60 y 62, y ahí escribe 4 cartas. La carta a la iglesia en Éfeso, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y ahora vamos a empezar con la carta de Pablo a los filipenses. El propósito de la carta. J. Vernon McGee menciona que la iglesia de Filipos era muy cercana al corazón de Pablo. Pablo tenía un gran amor por esa iglesia, no quiere decir que no amaba a otras, pero sentía un afecto, una ternura, un agradecimiento. Y eso se refleja en su carta. Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, allá en el año 57, la iglesia de Filipo perdió contacto de Pablo y ya no supo qué pasó con él por 2 años. Hasta el año 60, que ya supo que estaba en Roma. Entonces la iglesia de Filipo, enternecida, manda con Epafrodito una ofrenda para ayudar a Pablo, para ayudarle en ese momento de necesidad. Pablo escribe esta carta para agradecerles y expresar su amor para ellos. Esta carta no necesitó corregir doctrina, como la carta de Pablo a la iglesia en Gálatas, porque a la iglesia de Gálatas habían llegado los judaizantes y ellos estaban abrazando el legalismo en vez del evangelio de la gracia. Y Pablo tiene que corregir doctrina en la carta a los Gálatas. En la carta a los Corintios, Pablo tiene que corregir no doctrina tanto como conducta, una gran inmoralidad, un gran desorden. En el caso de la carta a los filipenses, Pablo no tiene que hacer correcciones prácticamente, pero expresa su agradecimiento. Robert Leitner, profesor de teología sistemática del Seminario Teológico de Dallas, un buen centro cristiano, dice que esta carta fue escrita para reconocer la ayuda material que Pablo recibió de la iglesia de Filipos. Pablo ya había recibido ayuda económica, ya se lo mencioné, cuando pasó de Filipos a Tesalónica, más de 2 veces, por lo menos 2 veces. Y luego, cuando llega a Corinto, no lo había mencionado, cuando llegó a Corinto en ese segundo viaje misionero, Pablo recibió ayuda económica también. Y ahora está recibiendo ayuda económica en Roma. Pablo está agradecido con ellos. Cuando Epafrodito llevó la ofrenda de Pablo a Roma, se enferma gravemente. Vaya a Filipenses 2. Vamos a hacer algunas observaciones antes de entrar directamente a la carta. Filipenses 2, 25 al 30. Pablo le escribe y dice: creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Pablo es un apóstol, pero ve a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador. Epafrodito era un siervo que trabajaba en la obra del Señor, compañero de milicia. Pablo sabía que es una batalla espiritual. El cristianismo es guerra. Satanás está contra nosotros, es una batalla y tiene estrategias y astucias. Ya lo hemos estudiado en Efesios 6. Tenemos que ser astutos. Nuestra astucia no alcanza la de Satanás, por eso necesitamos la astucia de Jesucristo. Necesitamos el apoyo de Jesucristo, quien también, hablando de Epafrodito, es vuestro mensajero. La palabra es apóstol ahí, vuestro enviado. Epafrodito fue el enviado de la iglesia de Filipos para ayudar a Pablo, y servidor para mi necesidad. La palabra ahí es diácono, es aquel que sirve. Él fue a servir. Epafrodito era un siervo, era un hermano. Versículo 26 dice: él os añoraba a todos vosotros,
y estaba angustiado. Vemos que Epafrodito, un gran hombre de Dios, se angustia. Hay algunos que son cristianos plásticos, que si te ve angustiado, oye, ¿qué pasa? Los cristianos nos angustiamos. Los cristianos perdemos sueño, los cristianos nos enfermamos. Aquellos que piensan que porque te enfermas o pierdes sueño es que no tienes a Cristo, no saben lo que es ser la verdad. No conocen la verdad, son hipócritas, son mentirosos. Aquí vemos a Epafrodito, un gran siervo de Dios, y estaba angustiado porque había oído que se había enfermado. Es decir, la iglesia en Filipo estaba preocupada por Epafrodito, porque se dieron cuenta que Epafrodito se enfermó. Entonces, la iglesia estaba preocupada porque amaban a Epafrodito, y Epafrodito estaba angustiado porque amaba a la iglesia y decía, se están preocupando por mí, no quiero que se preocupen por mí. Vemos una preocupación sana de ambos. Es una preocupación sana. Si no tienes esa preocupación es que no te importa la gente. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Es decir, vemos que acá, en los tiempos de Pablo, había gente que se enfermaba y no necesariamente sanaba inmediatamente. Pasó enfermedad, casi se muere. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino vemos que es por misericordia. Yo declaro que tú estás sano. No, Dios tuvo misericordia. Clamamos al Señor con humildad. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Vemos Pablo, era un hombre que tenía gozo, pero también experimentaba tristeza. Podemos en la tristeza tener el gozo del Señor, pero saber lo que es la tristeza. ¿Por qué? Porque hay situaciones que entristecen. Hay cosas que entristecen. Jesús se entristeció al ver la dureza de los fariseos, del corazón de los fariseos. Claro que le causó tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo. ¿Qué quiere decir? Que estaba perdiendo la tranquilidad Pablo. En cuanto a vosotros, recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. Hay que estimar a los siervos de Dios, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Vemos que este siervo se había arriesgado al ir de Filipo hasta Roma. En ese tiempo no creas que era como hoy en día, de que andas en American Airlines o en un carro bien bonito ahí manejando por los freeways. No, y más que llevaba dinero, arriesgando su vida de ladrones que lo hubieran matado por el dinero. Él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Es decir, hay una obligación de la iglesia hacia los siervos de Dios. Pablo tomó ventaja de esta carta de agradecimiento para mencionar algunos asuntos. Por ejemplo, en Filipenses 4:2, Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Imagínate, Pablo pone en escritura el nombre de dos mujeres que no se ponían de acuerdo. Y aparece su nombre, Evodia y Síntique. Aparecen como las famosas hermanas que andaban peleando entre ellas. Hermanos, en la iglesia, aún en las iglesias lindas, hay hermanas lindas que andan ahí que no se pueden ni ver pintadas. Eso no debe ser de Dios. Eso no es de Dios y no debe haber en la iglesia. No debe ser así en nuestra iglesia. Y así como Pablo le pide, y pide a algún hermano que les ayude a que se pongan de acuerdo. Tenemos que vivir en armonía. Y de hecho en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo hace un llamado a la unidad. Capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo está hablando de que haya un mismo sentir. No quiere decir que tengan la misma opinión, pero tener el mismo sentir en las cosas de Dios. Hermano, vamos a apoyar el ministerio de fútbol. Bueno, yo no puedo, pero voy a apoyarte en oración. Ese mismo sentir. No para que van a jugar fútbol. Están perdiendo el tiempo. Hay que condenen esos mugrosos. Va a ser así. Me explico, o sea, tener un mismo sentir en esas cosas. Tener un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Para qué vamos a la iglesia? No, yo quiero para que me vean. No, hombre, vamos a alabar al Señor. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo.
no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Pablo ya hace un llamado a la unidad, a la humildad. Y Pablo exhorta a velar contra el legalismo. Váyase al capítulo 3 de Filipenses, versículos 2 y 3. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros. Un perro furioso, un perro rabioso, no lo quieres ver. Y está hablando de que son malos obreros, que son como perros. Cuidado de la falsa circuncisión. ¿Qué está hablando Pablo de la falsa circuncisión? Los judaizantes creían que eran justos después de recibir a Jesús porque observaban la ley de Moisés. Se circuncidaban, no comían animales inmundos, no comían cerdo, tocinito, ni nada de eso. Se abstenían de animales inmundos, no podían comer camarón, coctelito de camarón, nada. Esas tostadas de camarón, nada. Ellos se creían muy santos por eso, se creían muy cercanos a Dios por cumplir la ley. Y entonces le llama la falsa circuncisión, porque eran circuncisos, físicamente eran circuncisos, pero no eran circuncisos de corazón. Porque esa circuncisión había sido hecha con cuchillo, y la que vale es la que es hecha por el Espíritu Santo, cuando el Señor circuncida nuestro corazón. Por eso dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Y está hablando eso a los filipenses, que eran gentiles. Somos la verdad, o sea, no somos circuncidados por afuera, sino de corazón, dice. Que adoramos en el Espíritu de Dios, no en tradiciones muertas, sino gloriamos en Cristo Jesús. No en el pastor, mi pastor, o el Papa, o Chuck Smith. No, yo me glorío en Cristo Jesús, amén. No poniendo la confianza en la carne. Esta carta es importante. Primero habla de conflicto. No primero, pero menciona conflicto, ¿verdad? Cuidado de conflicto dentro de la iglesia. Segundo, vemos que hace un llamado a la unidad. Necesitamos tener humildad y ser unidos. Los exhorta a velar contra el legalismo. No, que las hermanas no pueden venir en blue jean, que no puede usar perfume. Por favor, use un poco de perfume. Y luego Pablo exhorta a no correr una vida tras las cosas mundanas. En Filipenses 3, 17 al 21, Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz. O no, pueden andar una cruz en el cuello. Váyase a Copacabana, allá en Brasil. Carnaval de Río, te aseguro que mucha gente anda con su cruz en el cuello. Allí en el gran desorden. Vétete a la Semana Santa a nuestros países, por lo menos en El Salvador. Yo amo a mi país. Pero vétete en Semana Santa a la playa, todo el mundo anda en el cuello, ahí con la pulum pulum, haciendo los grandes órdenes y poniéndose las grandes bebidas. O sea, no, son enemigos de la cruz. Tienen una cruz colgando en el cuello, pero son enemigos de la cruz. ¿Qué dice la cruz? Crucificar la carne y caminar en el Espíritu. Y es lo que dice Pablo. Muchos andan, como lo he dicho muchas veces y ahora lo digo, enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición. No te dejes engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Cuyo Dios es su apetito. Todo es que vamos a comer. Cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas temporales. Entonces Pablo, pero después dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces Pablo habla del conflicto entre creyentes, habla de la necesidad de unidad, habla de la exhortación a velar contra el legalismo. Cuidado. Hoy escuchaba a un pastor que decía, estaba predicando, decía, aquí hay unos que son bien pecadores, han sido bien pecadores. Hay algunos de ustedes que han sido bien malos, han hecho cosas muy malas, decía. Y vos te crees santito para que le estés diciendo así. Yo diría, habemos algunos que hemos hecho cosas muy malas. Aquí habemos algunos que somos bien pecadores o fuimos bien pecadores. Espero que Dios nos ha cambiado. Porque si no te ha cambiado, entonces sí, estás frito. O sea, Dios cuando entra cambia. Pero Pablo en esta epístola enfatiza el gozo. Y eso es bien importante. En Filipenses 3:1 dice,
Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Y en 4, regocijaos en el Señor siempre. Pablo enfatiza la necesidad de los creyentes de regocijarnos en Cristo. Esta epístola te va a ayudar a tener gozo. Warren Wiersbe dice, al pesar de sus circunstancias difíciles como prisionero de Roma, Pablo se regocija. El secreto de su gozo, oye bien, el secreto de gozo es una mente consagrada, no dividida. ¿Qué es el secreto del gozo? Una mente consagrada, no dividida. El que vive para Cristo y el Evangelio no puede estar sin gozo. Cristo es mencionado 18 veces en el primer capítulo de Filipenses. Cuando vi que Warren Wiersbe dijo eso, dije, voy a chequear. Yo en la madrugada me puse a contar. 18 veces aparece. 18 veces aparece el Señor Jesús mencionado. 18 veces. ¿Cómo no va a tener gozo Pablo? Si lo que tenía, lo que brotaba de él era mi Señor Jesús. Había gozo. 18 veces. 6 veces menciona el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué quiere decir tener una mente consagrada? Una mente consagrada no quiere decir de que, ay, voy a ir para que me eche agua bendita el cura, ya estoy consagrado. No. Quiere decir dedicada. Dedicada. Mientras Cristo sea glorificado y el Evangelio proclamado, ¿qué importa lo que me pase a mí? ¿Me oyeron lo que es tener una mente consagrada? Mientras Cristo sea glorificado, mientras Cristo sea glorificado y el Evangelio proclamado, ¿qué importa lo que me pase? Ahora a ver si es cierto, ¿verdad? En aquellos que tienen la mente consagrada es cierto. Lo que pasa es que cuando estamos pensando en nosotros todo el tiempo, vamos a ser miserables. Es que me pasó esto, tú no sabes lo que pasó, tú no sabes lo que me pasó, la enfermedad que me cayó. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo. Quiere decir de que si tú no mueres, no hay gozo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo había crucificado su carne, no físicamente como en Filipinas, en México a veces para Semana Santa se crucifican. ¿De qué sirve si después vives como quieres? Es crucificar la naturaleza pecadora, es decir, Señor, yo voy a vivir de acuerdo a tu voluntad y lo que me interesa es que tú seas glorificado. Pablo entendía eso, dijo en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan, vivan. No para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Cuando tú vives para Cristo, ahora tú puedes estar sirviendo, pero con la mente puesta en ti, vas a ser miserable. ¿Les gustó cómo prediqué? ¿No les gustó cómo no prediqué? ¿No me vinieron a aplaudir? Va a ser miserable. Pero si lo que me interesa es proclamar a Cristo, me aplaudan o no me aplaudan. Ahora si me tiran piedra, pues me voy a esconder, me voy a proteger, ¿verdad? Pero lo importante es que Cristo sea proclamado. El camino del gozo es el camino de la cruz. Gálatas 5, 22, 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. G. Campbell Morgan, un evangelista inglés, en los años 1863, nació en 1945, Dios lo llevó a casa, dijo, es una revelación gloriosa esto, de cómo la vida en comunión con Cristo triunfa sobre las circunstancias adversas. El triunfo no está en una indiferencia, estoy casi, yo sé que estoy así, que con tanto problema, pero yo estoy en victoria, hermano. No, hombre, que vas a andar en victoria todo amargado que te ves. Sino más bien es el reconocimiento de que las condiciones aparentemente adversas, cuando están bajo el dominio del Señor, son aliadas para nuestra alma y ministros de victoria.
Las circunstancias difíciles nos moldean en las herramientas y las armas que Dios quiere usar para su gloria. ¿Podemos decir amén? Amén. Y estas cosas son las que queremos aprender, aplicarlas a nuestra vida. A ver, versículo 1. ¿Quieren ver el versículo 1? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pablo incluye a Timoteo en su saludo. ¿Por qué? Porque Timoteo, ¿se acuerdan que lo había agarrado en su segundo viaje misionero? Allá en Listra, cuando fue camino a Filipo. Entonces, Timoteo había estado en Filipo. Y Timoteo no le da la espalda a Pablo cuando está en arresto domiciliario en Roma. Ahí está Timoteo, su discípulo, no le dio la espalda. No, ya agarraron a Pablo, ahora me voy a ir a pescar. Ahora me voy a ir a pasear a Hawái. No. Estaba ahí a la par de Pablo. Pablo y Timoteo, siervos. ¿Qué dice? Siervo. Y la palabra es dulos. ¿Puede decir dulos? Dulos. Y la palabra quiere decir esclavo, alguien que está atado. Viene de la palabra atar. Entonces vemos que él se reconoce como un esclavo, alguien al servicio de la voluntad de su amo, sin derechos personales. Es la posesión de su amo. Un esclavo es posesión de su amo. Pablo se reconoce, él y Timoteo, como siervos de Cristo Jesús. Todos somos siervos de algo. Todos estamos siendo gobernados por algo o por alguien, ya sea las pasiones de la carne. Ay, no, pero es que si esto, yo tengo que correr a hacer esto, porque mi carne es esto. Entonces la carne es la que te gobierna. Tú eres esclavo de la carne. O el alcohol. No puedo vivir sin el alcohol. Me tengo que echar un trago, hermano. Me tengo que echar un trago porque no me muero. El alcohol se vuelve tu jefe. O puede ser el sexo. Y cuando sientes ese impulso sexual, nadie te detiene. ¿Qué voz dirige nuestros pasos? ¿La de la carne, que busca placeres y caprichos? ¿O la de Jesús? No quiere decir que no me pongas cara de santito. Todos tenemos tentaciones, ¿sí? Todos. Algunos no se ríen. Están, uy, pastor, ¿qué está hablando? Yo nunca soy tentado. Pero algunos de nosotros somos tentados. Pero ¿sabes la diferencia? Está en los que somos guiados por el Espíritu y los que son guiados por la carne. O la carne es tu jefe o es Jesucristo. Y Él nos da el Espíritu para no ser esclavos de la carne. Entonces, Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué dice? Todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, si no estás en Cristo Jesús no es santo. La palabra santo es agios. La palabra agios quiere decir apartado. Santo quiere decir apartado para el propósito de Dios. Un instrumento del templo era santo. ¿Por qué? Porque estaba apartado para las cosas del templo de Dios. El templo era santo porque era apartado para traer gloria a Dios. Los apóstoles y profetas se consideraban santos en el sentido que estaban apartados para el servicio de Dios. Y todos los miembros de la iglesia en Filipo eran santos. ¿Por qué? Porque estaban apartados para Jesucristo. ¡Qué bendición! Ahora mira, dice, santos todos los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo? ¿Cómo puedo estar en Cristo? Jesús en su oración sacerdotal, ese día antes de morir, dijo, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santificado es apartado de la inmundicia del pecado. Porque sí, somos santificados por la sangre de Jesús. ¿Cierto? La sangre de Jesús nos limpia de toda impureza. Pero también somos apartados para el servicio de Dios. Y si somos santificados por la sangre de Jesús, no vamos a patear la sangre de Jesús porque le ha costado a Jesús su sangre. Y no vamos a caminar en pecado porque estamos apartados para los propósitos de Dios. No quiere decir que no tropecemos, pero vamos a caminar en rectitud. ¿Vemos la diferencia? Entonces, vemos que somos santos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en su palabra, que es la que nos santifica, que es lo que nos aparta del pecado. Estamos en la palabra del Señor. Estamos en Jesús, obedeciendo, oyendo su palabra, viviendo en su palabra. Veamos que el santo no existe en la Biblia en el sentido de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica sos santo cuando ya te mueres, entonces ya te hacen santo. Pero estos no estaban muertos. Mira lo que dice: a los santos en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Filipos. No se habían muerto, no estaban en el cielo. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es decir, uno es santo aquí, y si no eres santo aquí, no lo eres allá.
Ahora bien, si estamos en Cristo ya no somos lo que éramos, porque Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces vemos que dice a los santos que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La palabra obispo en el griego es episcopos. ¿Puede decir episcopos? ¿Han oído ustedes, por ejemplo, en la iglesia tradicional que dice la casa episcopal? ¿Han oído esa palabra? De ahí viene episcopo. ¿Puede decir episcopo? La palabra episcopo quiere decir obispo, supervisor. Ahora vamos a explicar qué quiere decir. La palabra episcopos viene de dos palabras. Epi, ¿puede decir epi? Y scopos. Scopos, ok. Entonces, epi quiere decir sobre. Por ejemplo, en el inglés, la King James, aparece 196 veces traducido on. Una preposición on, o upon something. 159 veces. Quiere decir sobre. Y scopos, ese significado es un observador, un vigilia que está observando. También quiere decir una marca que uno ve, una meta a la cual uno fija la mirada. ¿Ha oído hablar la palabra telescopio? Viene telescopos. Scopos es decir, tú estás viendo una meta, estás viendo algo. También estás fijando la mirada, la estás observando. Y tele quiere decir lejos. Entonces quiere decir, estás telescopio, estás viendo de lejos una meta. O microscopio, ¿qué quiere decir? Micro, pequeñito. Scopo, estás viendo, estás observando una meta, algo, cuidadosamente. Micro quiere decir pequeñito. Eso es lo que quiere decir. Entonces, episcopo quiere decir estar observando sobre alguien. ¿Qué quiere decir? Estar cuidando, como alguien cuida las ovejas. Eso es lo que quiere decir obispo, episcopos. Entonces, la palabra obispo no es nada más que alguien que supervisa, no como quien dice va a supervisar a un capataz ingrato, sino que alguien está observando con preocupación, con cuidado sobre la congregación. Entonces se aplica, ¿a quién se aplica? A aquellas personas que tienen responsabilidad de liderazgo en la iglesia, a los pastores o a los líderes de pastores, a los ancianos dentro de la iglesia, aquellos que tienen autoridad espiritual dentro de la iglesia, responsabilidades pastorales. Veamos en el capítulo 20 de Hechos, el versículo 17, en el tercer viaje misionero, cuando Pablo va a regreso a Jerusalén, dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, Pablo le va a hablar a los ancianos de la iglesia y se reúnen con él en Miletos. Ahora veamos en el versículo 28, donde les dice, tened cuidado de vosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? Cuidar a las ovejas, pero también cuidarse a ellos mismos. Nos tenemos que cuidar, ¿saben por qué? Pues si no nos cuidamos nos lleva la corriente. O sea, no tenemos la astucia que tiene Satanás, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar orando y velando. Entonces me dice, tened cuidado vosotros y de toda la grey y el rebaño en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, ¿qué dice? Obispos, episcopos, es la misma palabra. ¿Ah? Entonces tened cuidado de la grey y el rebaño para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró ¿con qué? Con su propia sangre. La iglesia de Dios, Dios nos ama, hermanos. Él nos compró con la sangre de Jesucristo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, dentro de los mismos ancianos, pastores, se levantarán lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Así pasa en las iglesias. Hay pastores que son lobos y ahí están las ovejitas felices y las están despedazando. Y dice, no, de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, está alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo dice, ahora os encomiendo a Dios. Un obispo, un pastor, un anciano, tiene que estar de Dios agarrado. No de una organización. Somos parte de una organización, pero nuestra fidelidad principal es ¿con quién? Con Dios. Pero si tú no conoces a Dios, si tú no tienes una relación personal con Dios, si tú no buscas de Dios, ¿cómo puedes pastorear una congregación? ¿Cómo puedes ser un líder en una congregación? ¿Cómo vas a estar encomendado a Dios si ni lo buscas ni oyes de Dios? Tienes que estar encomendado a Dios. Pablo dice, encomienda a Dios y a la palabra es su gracia. Por eso los pastores tenemos que estar buscando la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces dice obispos para pastorear la iglesia de Dios. Mira lo que dice, que es poderosa para edificaros. La iglesia es para ser fortalecido, ser edificados. ¿Con qué? Con Dios, Dios y su palabra. Y daros herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. No está codiciando dinero, Pablo. Y vete a primera de Pedro, donde Pedro también, capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto a los ancianos entre vosotros, un anciano era un episcopo también, a los líderes, pero líderes pastorales, que es distinto al diácono. Exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoread, pomaíno. La palabra pastoread, pomaíno, quiere decir velad por ellos, alimentarlo, cuidarlo, preocupar por el bien espiritual de ellos, velando por él, por el rebaño, velando, episcopeo, de la palabra episcopo, velando, supervisando, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. Han sido confiados, el rebaño ha sido confiado a los ancianos, a los pastores, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Tenemos que ser ejemplo, no podemos decir, como oí que decía alguien, haga como yo digo, pero no haga como yo hago. Si yo digo una cosa, que haga, si yo hago otra, no tiene sentido. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, los más jóvenes están sujetos a los mayores. Vemos la humildad, sujetarse a los líderes. No está hablando de mayores en edad, sino en autoridad espiritual. Y revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces vemos acá la palabra episcopo. Y luego dice, incluyendo a los obispos y diáconos. Incluyendo a los obispos y diáconos. La palabra diácono, ¿sabe cuál es en griego? Diácono. Y la palabra quiere decir un siervo, alguien que recibe las órdenes de su jefe. Tal vez alguien tiene sus terrenos, tiene su mujer, sus hijos, y esta persona, este siervo, sirve la mesa de ellos. Es como alguien que lleva a cabo órdenes de su jefe. No es esclavo, pero está al servicio de su jefe. Y nosotros, los pastores, los maestros bíblicos, somos diáconos en el sentido que estamos sirviendo el alimento a la novia de Cristo, ¿no? Estamos sirviendo el alimento a los hijos de Dios. En ese sentido somos diáconos, pero la palabra diácono aquí no se refiere solo en ese sentido, sino que se refiere a aquellas personas que tienen responsabilidades de servicio dentro de la iglesia. No necesariamente pastorales, a ellos se les llama pastores o ancianos, sino a los que tienen responsabilidades de servicio. Entonces vemos que le está diciendo a los diáconos y a los obispos. Como hemos visto, este es un libro histórico. Esta es una carta real del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, donde habla de la necesidad de unidad, la necesidad de humildad, de ponernos en armonía unos con otros, de no correr tras los placeres de la carne, pero vivir en el Espíritu, y una epístola de gozo. Y ese gozo no existe si tú eres el centro de tu mundo. Ese gozo existe cuando Cristo es todo. De manera que si estás medio enfermo, ¿qué importa mientras Cristo sea glorificado? Si estás encadenado en prisiones, ¿qué vamos a hacer? Dios me puede usar así también. O sea, hay tantas oportunidades para tener ese gozo del Señor, tantas oportunidades de expresar ese gozo, porque no somos afectados por las circunstancias, sino que somos afectados por Cristo Jesús. Realmente, hermanos, si tú no tienes gozo en el corazón, es porque hay algo que está ocupando el puesto de Cristo. Porque Cristo siempre nos va a traer gozo. Y no digo que no puedas pasar momentos tristes, no digo que no vas a pasar tentaciones, pero falta de gozo es falta de un fruto del Espíritu. Y falta de fruto del Espíritu es porque la carne está gobernando. Y cuando la carne gobierna no puede haber fruto del Espíritu.
Cuando el Espíritu gobierna hay fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y queremos ser gozosos. ¿Y sabes qué? El gozo se halla en el servicio a otros, pero no como una manera de pasar el tiempo, sino como una reflexión de amor hacia los demás. Y cuando lo hacemos hay gozo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a apagar la luz. Yo te invito, si no tienes a Cristo, no puedes conocer lo que es el gozo del Señor. Yo te invito a que experimentes el gozo del Señor. Pero no puedes experimentar el gozo del Señor si no conoces al Señor. Lo único que puedes experimentar es el temor de que el juicio de Dios viene contra ti, que no estás limpio. El Señor te limpia de todo pecado. Si le pides perdón por tus pecados, Él te perdona y te recibe. Para eso murió Cristo en la cruz. Recibe a Jesús hoy conmigo. Ora conmigo donde estés. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Yo sé que soy pecador, sé que tengo pasiones y deseos pecadores. Te ruego perdón. Yo no puedo cambiarme, pero tú me puedes cambiar. Yo no puedo ser suficientemente recto, Señor, para que tú me aceptes. Por eso vengo a la cruz, para que tú me laves con tu sangre. Para eso pagaste en la cruz, porque yo no soy bueno, tú eres bueno. El bueno murió por el impío, para que el impío que no puede entrar al cielo pueda entrar al cielo por la muerte del bueno. Señor, abro mi corazón. Te pido que me laves de mi pecado. Tu sangre es preciosa y capaz. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Pongo mi fe en mi salvación en ti, porque dice tu palabra, todo el que clame el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo te invoco como Señor y Salvador. Te recibo, Padre, en nombre de Jesús. Amén.